Y bueno, ¿qué tal parceros y parceras? Por favor, sean bienvenidos a este video de la sustancia del etanol, donde abarcaremos muchas cosas importantes y espero que sea de su gusto. Y junto con mi compañero Fabio Anel Solano, les damos una cálida bienvenida. Por favor, espero que disfruten el video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabio Solano y junto con mi compañero Nelson hicimos una investigación bastante extensa sobre el etanol o lo que es lo mismo el alcohol etílico. Quiero que ustedes nos acompañen a ver cómo hicimos esta investigación bastante extensa y completa. Así que vamos a aprender mucho sobre lo que es el etanol o lo que es lo mismo alcohol etílico. Quiero que ustedes disfruten este video acerca de cómo esta sustancia orgánica está compuesta y todo lo que gira en torno a esta misma. Así que, sin más preámbulo, vamos para ello. Bueno, pues primero dar un poco de contexto acerca de qué es la sustancia orgánica y qué es la química orgánica, porque es bastante fundamental a lo largo del video. Bueno, una sustancia orgánica es una cadena de átomos compuesta principalmente por carbono, ya que el átomo de carbono es el principal átomo y el más fundamental en la química orgánica. Siempre que haya un componente, una sustancia o un compuesto químico que tenga carbono, será conocido o será propio de la química orgánica porque el carbono es aquel átomo que es característico de la química orgánica. Como es lógico, entonces la química orgánica se encargará del estudio de todas estas sustancias que pues están compuestas por carbono. Las sustancias que están compuestas por carbono pues son aquellas que tienen relación con los seres vivos, como podríamos ser pues los seres humanos o los animales o las plantas, ya que pues bastantes sustancias que tienen relación con nosotros como personas y como seres vivos de este planeta es bastante relacionado y tiene bastante vínculo con lo que viene siendo la química orgánica y por ello es base de estudio. Sobre todo pues en este caso vamos a enfocar el etanol, que es la sustancia que hemos estudiado junto con mi compañero, y vamos a profundizar en ciertos puntos específicos acerca de la química orgánica y la química inorgánica que gira también en torno a esta sustancia, porque a pesar de que es una sustancia orgánica, también tiene sus toques de química inorgánica presente en la sustancia porque hay componentes o partes especiales que pertenecen a dicho estudio de la química inorgánica. Entonces es bastante preciso aclarar eso. Entonces vamos a seguir con nuestro maravilloso video. Como objetivos en este trabajo con mi compañero Fabio, tenemos como general la búsqueda de investigaciones de sustancias químicas del etanol, desde sus propiedades físicas hasta propiedades químicas, abarcando la mayoría de la temática holística de las sustancias orgánicas, pudiendo lograr observar la importancia de esta misma y la importancia de la molécula de carbono. Y como dos específicas, decidimos plantear que hacer una gran indicación de la sustancia del etanol, pudiendo hacer énfasis del mismo en sus propiedades químicas y físicas, mayormente teniendo en cuenta lo abarcado en este segundo periódico. Y como segunda, ampliar el conocimiento empírico de la misma química orgánica con la investigación de la sustancia del etanol, pudiendo hacer más énfasis de la gran importancia de esta sección de la química, pudiendo ver la molécula de carbono en la razón de la existencia misma de todo lo que vemos con vida. La historia del alcohol etílico es bastante curiosa, ya que pues al ser una sustancia relativamente reciente y usada constantemente en la industria, uno pensaría que se da sobre todo pues mediante la química o mediante un laboratorio, pero no. De hecho, su historia se remonta a hace más de 9000 años, cuando la civilización china, la antigua civilización china, guardaba sus alimentos en vasijas de barro y sobre todo guardaba frutas. En este caso pues guardaron uvas, y entonces lo que ocurría era que una levadura específica absorbía el azúcar que se encontraba dentro de las uvas y que usaba lo que se conoce como fermentación. La fermentación era lo que producía el alcohol etílico, y de allí surgía ese alcohol que se usa frecuentemente pues en las bebidas alcohólicas, como podría ser la cerveza, el vino y sobre todo el aguardiente, que es uno de los licores que más porcentaje de alcohol tiene, de alcohol etílico, o lo que es lo mismo, etanol. Entonces su historia es bastante curiosa. La obtención también pues del etanol se da mediante pues el procesamiento de caña de azúcar, por ejemplo, o también de vegetales. Se da sobre todo también en países relacionados al trópico, porque pues sabemos que la caña de azúcar se da en unas condiciones particulares sobre el ambiente, sobre el calor, el clima. Entonces
cuenta como con una particularidad de ser propio de lugares o de países que tienen cerca relación al trópico, aunque pues también se puede obtener de otras formas, como ya lo venía diciendo, la fermentación. Esta podría ser una leve historia sobre cómo se logró descubrir y se obtuvo por primera vez el etanol y cómo se da su procesamiento actualmente. El etanol se encuentra compuesto por 3 átomos que pertenecen a la tabla periódica, que pues vienen siendo el carbono como la insignia de la química orgánica, el átomo insignia de la química orgánica, ya que como les decía es característico y principal en la química orgánica. En esta rama de la química es fundamental tener el carbono, que ya cumplimos con ese requisito para que el etanol sea una sustancia orgánica. También contamos con 2 elementos principales en ambas ramas de la química orgánica y la química inorgánica, que viene siendo el hidrógeno y el oxígeno. Estos 2 átomos son fundamentales en la química inorgánica porque se presentan en varios tipos y también son fundamentales pues, para la creación de varias sustancias pertenecientes a la química inorgánica, como viene siendo por ejemplo la creación de hidroxilos, de óxidos, de oxácidos, que son propios de la química inorgánica, pero también se relacionan con la química orgánica y generan sustancias tanto inorgánicas, dependiendo de los componentes o de los demás átomos con los que se unan, o inorgánicas también dependiendo de los componentes o átomos con los que se unan. En este caso pues se unen con el carbono generando el etanol para una sustancia orgánica. La fórmula del etanol pues es C2H5OH, viendo que pues contamos con 2 átomos de carbono, 6 de hidrógeno y 1 de oxígeno, solo que uno de esos átomos de hidrógeno se une al oxígeno para formar un hidróxilo. Entonces esa es la diferencia que se presenta pues para que no estén los 6 constituidos en un solo componente o representante del hidrógeno. Las características principales o las propiedades físicas que tienen dichos elementos son las siguientes. El carbono se encuentra principalmente en estado sólido, tiene un punto de fusión de 3823.15 grados Kelvin, tiene un punto de ebullición de 5100.15 grados Kelvin y una densidad de 2.26 gramos sobre centímetro cúbico. El hidrógeno se encuentra en estado gaseoso, tiene un punto de fusión de 14.01 grados Kelvin, un punto de ebullición de 20.28 grados Kelvin y una densidad de 0.000089 gramos sobre centímetro cúbico. El oxígeno también se encuentra en estado gaseoso, tiene un punto de fusión de 54.36 grados Kelvin, un punto de ebullición de 90.19 grados Kelvin y una densidad de 0.14.289 gramos sobre centímetro cúbico. Estas son las propiedades físicas que más podríamos resaltar en los componentes de la molécula de etanol, que pues vendrían siendo el carbono y el hidrógeno. También claramente cuentan con propiedades químicas que son las siguientes. El carbono tiene un número atómico 6, tiene de 2 a 4 electrones de valencia, tiene un estado de oxidación más 4, una masa atómica de 12.0107 gramos sobre mol y una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p2. El hidrógeno tiene un número atómico de 1, una valencia de 1, un estado de oxidación más 1, una masa atómica de 1 gramos sobre mol, una configuración electrónica de 1s1. El oxígeno tiene un número atómico de 8, una valencia de 2, un estado de oxidación menos 2, una masa atómica de 15.999 gramos sobre mol y una configuración electrónica de 1s2, 2s2, 2p4. También cuentan con unas propiedades que son las propiedades periódicas, que pues son la electronegatividad, el radio atómico, la afinidad electrónica y el carácter metálico de estos elementos. Para este caso, el carbono tiene una electronegatividad de 2.55, un radio atómico de 77 pm, una afinidad electrónica de 153.9 kJ sobre mol y no tiene carácter metálico, ya que no es un metal como tal. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.2, un radio atómico de 53 pm, una afinidad electrónica de 72.8 kJ sobre mol y tampoco tiene carácter metálico al ser un gas. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.44, un radio atómico de 48 pm, una afinidad electrónica de 141 kJ sobre mol y tampoco cuenta con carácter metálico por ser también un gas igual que el hidrógeno. Estas serían las propiedades principales de los componentes de dicha molécula del etanol
y son los más destacados pues porque aparte de ser formar parte de la química inorgánica y la química orgánica, son fundamentales en esta segunda rama porque también son como propio de los seres vivos que también pues son materia orgánica porque pues ellos cuentan con las moléculas de carbono. Otro dato bastante interesante respecto a este estudio que se hizo sobre el etanol o alcohol etílico es la forma en que se unen o se generan los enlaces para formar la molécula que es C2H5OH. Pues primero que todo se debe saber que cualquier tipo de molécula siempre busca estar en la estabilidad electrónica, que pues vendría siendo cumplir la ley del octeto, que pues consiste en que los átomos dan sus valencias o dan con los electrones de valencia que cuentan, tratan de llegar a dicho estado de 8, que es la ley del octeto, para hacer o asimilar como si fueran un gas ideal. En este caso también cabe resaltar que siempre las sustancias orgánicas van a tener o van a constar de los enlaces covalentes, nunca van a ser enlaces iónicos porque o en este caso la electronegatividad de los elementos que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno son bastante cercanas, lo que evita que se genere un enlace iónico y por eso se caracteriza el enlace covalente, que también es propio de la mayoría o de todas las sustancias orgánicas. Es como otra insignia aparte del carbono, o sea, siempre que veamos química orgánica sabemos que tiene que tener enlaces covalentes y el carbono para formar una molécula independientemente de la que sea. No, por parte de los enlaces químicos del etanol, podemos observar que este tiene un tipo de enlace simple. ¿A qué me refiero con enlace simple? Pues sencillo, que en este cumple la ley del octeto en cualquier conexión en los que tenga esta molécula. Significa que toda su molécula va a ser estable. O sea que en su último nivel de energía tiene los 8 electrones completos. Diciendo otras palabras, que cumple a ser un gas noble. Por ejemplo, todos los gases nobles son estables porque en su último nivel de energía cumplen esta ley. Bueno, ¿y cómo nos damos cuenta de esto? Pues sencillo, al mirar su representación, que es esta, podemos ver que en cada una se cumple estas funciones. Porque colocamos en el primer caso el carbono a la izquierda, en este primer caso el carbono a la izquierda, con todas las conexiones que tiene, con son 3 hidrógenos, al compartir iones en cada uno hace que se estabilice, y de la misma forma con el otro carbono y con el oxígeno, al compartir sus iones hace que este mismo se estabilice y hace que el etanol sea una molécula estable y cumple con esta ley y tenga sus enlaces simples. Bueno, en la maqueta 3D planteada por mi compañero Fabio y planteada por mí, como con suerte nos tocó una molécula relativamente sencilla en su estructura que podemos observar así a simple vista. Podemos observar que primero tiene en total 6 hidrógenos, 2 carbonos y 1 oxígeno. Y he dicho anteriormente, en todo esto tiene enlaces simples y cumple su ley del octeto. Bueno, y las importancias del etanol y qué aplicaciones tiene. Primero, como importancias del etanol, el etanol se utiliza mayormente en aplicación de muchas diferentes cosas, por ejemplo en perfumes, en medicinas, se utiliza como alcohol etílico, que es el otro nombre que tiene el alcohol etílico, y actualmente se está utilizando la probabilidad de utilizarlo como un combustible, quitando a los fósiles que están muriendo y contaminantes. Es muy importante porque este tiene la posibilidad de reducir de una manera muy notable los gases nobles. Pero como todo tiene su punto bueno, también tiene su punto malo. ¿Qué tiene su punto malo? Pues sencillo. Mucha gente dice que es muy probable que al hacer uso del etanol como un combustible, puede caber la posibilidad de que este mismo haga que al hacer su creación dañe la tierra donde se haga fértil. Y hace que se quiten muchos nutrientes y ya esa tierra donde se haya creado el etanol haga muchos problemas. Mucha gente plantea que por favor cabe la posibilidad de buscar un punto medio entre los dos, un punto medio entre la creación del etanol para bajar los gases nobles y otro punto medio en que no se dañe tan notoriamente la tierra donde se haga realización de la misma. Para principalmente sus aplicaciones, como ya estaba hablando anteriormente, se utiliza mucho como un combustible. Ahorita no está tan notable como se estaba planteando al inicio. Se utiliza para creación de perfumes, se utiliza para creación de medicinas.
Se pueden hacer derivados de esta misma molécula para hacer diferentes usos, y también se puede hacer para la creación de diferentes medicinas. Como conclusiones podemos decir que después del desarrollo del mismo se pudo lograr evidenciar una amplia investigación del etanol, tanto desde sus propiedades físicas hasta químicas, abarcando de igual manera la importancia en nuestro día a día como un combustible y además de sus usos diarios, principalmente ser una molécula orgánica. También se logró tener una gran relación con la temática vista, aunque principalmente se vio una gran conexión con temáticas basadas con la ley del octeto, enlaces covalentes, propiedades físicas y químicas, etc. Al lograr hacer esta indagación se logró concluir que la molécula de carbono es una de las principales razones de la existencia humana, o en el uso de una gran extensa aplicaciones de muchos elementos, tanto como combustible, medicinas, perfumes, etc.